looking so crazy. A ver, y si yo tengo una pregunta, antes de entrar ya en materia, ¿qué hace o cuál es la principal función de un sexólogo? Porque yo hace muchos años me imaginaba que pues los sexólogos eran los que sabían como que qué posición se siente más rico o ya nada más hablando de coito, pero sé que hay mucho más. Así es. ¿Qué hace un ¡Qué sexólogo? bonito, muchacho! ¡Coito! Me gusta que usa las palabras correctas. Exacto, exacto. Efectivamente, no nos vamos a centrar nada más en actividades coitales cuando hablamos de sexualidad o sexología, sino que, bueno, por ejemplo, la sexología educativa lo que hace es educar en sexualidad. Los sexólogos educadores o educativos tenemos información acerca de sexualidad, entonces podemos brindar pláticas, conferencias, ya sea desde niños de preescolar, que a mí me ha tocado, por ejemplo, dar este tipo de pláticas, hablando de anatomía, de cómo se llaman las partes de su cuerpo. Con los papás de estos niños también se puede realizar un trabajo sexológico. Muchas veces para los papás es sumamente complicado Hablar de esos temas con sí, los o sea, hijos. ¿cómo le voy a decir a mi hijo, no? Y Sí, si claro. me pregunta cómo nacen los niños o ¿por qué tenemos cuerpos diferentes con mi hermanita, no? O sea, desde esas preguntas tan básicas. Que para te los meten en adultos aprietos. Sí, para los adultos es bien complicado, ¿no? Cuando las respuestas son muy simples. Entonces, desde eso hasta dar información a niveles, no sé, por ejemplo, chavos de prepa, adolescentes, ¿sí? Como el típico materia de orientación sexual. Sí, pero más profundo, porque Ok. algo que pasa en niveles educativos es que solamente se habla de cuestiones reproductivas, ¿sí? Hablamos del cuerpo como, incluso los llamamos órganos sexuales reproductivos, ¿sí? O sea, no como tal su nombre, pene, vagina y así. Exacto. Y no pensamos en que además de los caracteres sexuales secundarios, hay cosas que también vienen con ello. Por ejemplo, el cómo se siente un adolescente o una adolescente que está empezando a presentar estos cambios, ¿sí? Entonces, cómo lo vivo, ¿sí? De pronto vemos a las chavitas que andan encorvadas porque les da pena que ya tienen pechos, o se ponen un suéter en la cintura porque no quieren que se noten sus caderas, ¿sí? Para los hombres también es complicado, ¿no? El hecho de estar cambiando este proceso de la voz y que de pronto empiezan a hacer bromas más pesadas o los demás empiezan a hacer presión social, ¿no? Como de cuándo la novia, o a los papás se les dice, ya vuelves a suegro, o sea, muchas cosas que socialmente son complicadas, ¿no? Sí. Ahora, la psicología clínica lo que hace es que, bueno, además de tener toda esa información, vamos a poder también dar una terapia, ¿sí? Okay. Si solamente eres sexólogo educador, no puedes trabajar en el área de la terapia. Como sexólogo clínico sí lo podemos hacer. No, porque supongo que es nada más sexólogo educadores y das informes Exacto. de lo que es, de lo que, cómo es tu, digamos, anatomía sexual y cómo se desarrolla. Pero si tú ya dices, sabes que esta persona o este niño adolescente tiene un problema más psicológico con la aceptación de su cuerpo, Así con es. temas como, vaya, palabras, ¿no? O pláticas que le incomodan o cosas así, ya tú te vas a la parte psicológica. Sí, la mayoría bueno, tal vez no la mayoría, pero sí un gran porcentaje de sexólogos somos psicólogos. Hay otros sexólogos que son médicos. Creo que estas dos carreras son las que más nos dedicamos a la sexología. También encontramos otras como la docencia, incluso hay comunicólogos, ¿sí? Deben ser carreras afines, evidentemente, pero los que somos psicólogos, pues ya traemos, sobre todo si de entrada ya tenemos la formación de psicología clínica, tenemos pues un poquito más fácil esta parte. Toda la parte de la terapia y el cómo Así. llevar Así a es. un paciente. Y bueno, a la terapia pueden asistir personas de manera individual o en pareja, ¿sí? Okay. En pareja, pues bueno, de pronto decimos, ¿y qué voy a ir a hacer en pareja, no? A lo mejor, pues con ir con un psicólogo. Ajá. Cuando hablamos de temas de infidelidad, de celos, ¿sí? Disfunciones sexuales, tiene todo que ver con sexualidad, ¿sí? El cómo me estoy relacionando con la gente desde ser mujer o desde ser hombre también implica, porque estamos hablando de cuestiones de género. No sé si más o menos Sí, respondo sí, 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 la sí. pregunta. Sí, o sea, es mucho más amplio de que solamente la relación sexual como tal. O sea, hay un espectro mucho más amplio en cuanto a psicología, pero todo enfocado a la sexualidad. Ok, muy bien. Información sexual. Información Porque sexual. muchos estamos desinformados en
en ese aspecto. O creemos saberlo, pero nos da miedo como preguntar. Si, ay, es que me voy a ver muy ignorante. Creemos saberlo, pero cuando nuestras fuentes es internet, o es el cuate, o es el que me dijo, o es de que mi papá me dijo que me iban a salir pelos en la mano, o es Ándale. no es la mejor información. Sí, de hecho, algo pues bien importante es que también nosotros los sexólogos, cuando estamos formándonos en esto, nos tenemos que reeducar, porque al final de cuentas todos traemos ya una idea de lo que es sexualidad, ¿no? Y hay muchas cosas que no se dicen, ¿no? Hablamos de la información implícita, esas cosas que no te explican, pero que te enseñan con gesticulaciones, ¿sí? Con tonos de voz, ¿no? O sea, cuando te voltean a ver feo porque tocaste alguna parte de tu cuerpo, es como de, no te toques ahí, ¿no? O simplemente te quitan la mano. Y desde hay un ahí rechazo. ya los empiezan a programar que eso es malo. Sí, a eso me refiero con la educación implícita, sí, que no se nos dice el por qué, pero se nos van como introyectando estas conductas, ¿sí? Que ni siquiera entendemos el por qué, solamente los vamos reproduciendo. Yo le llamo la domesticación. Así es. Nos domestican y nos meten un montón de cosas en la cabeza y así las creemos. Y ya cuando estamos grandes, entonces es cuando empezamos a tener conciencia y decir, a ver, ¿qué me funciona de lo que me dijeron y de lo que he escuchado y de la información que me han dado? Pues personas que, como tú, son expertas en ese tema, ¿no? Entonces ahí es un punto de considerar mucho lo que te han dado tus papás, tu abuelita, tus amigos incluso, lo que has visto en televisión, a lo que un experto realmente con bastante preparación te puede dar más información y para que despiertes esa conciencia sexual. Y esto que comentas sería lo ideal, ¿no? Que de adultos en algún momento nos cuestionáramos realmente qué de lo que sé es algo que sí quiero para mí, ¿no? ¿Qué de esto me convence? Pero hay mucha gente que no se cuestiona. Hay mucha gente que sigue esta educación y jamás se cuestiona el por qué, si está bien, si yo lo quiero para mí, ¿no? Es como simplemente lo hago, ¿sí? Y no nada más lo hago, sino que lo enseño a otras personas, ¿no? La mayoría de las veces a los hijos. En Facebook también me encuentran como Maestra Isek Alvear Estrada, el maestra va abreviado. Y bueno, ahí también respondo algunas dudas. Sí hay situaciones en donde digo, híjole, esto ya no lo puedo responder en Facebook, ya amerita una sesión terapéutica. Okay. Pero sí ciertas dudas así como muy concretas, sí lo puedo responder a través de Facebook. ¿Das talleres, cursos? ¿Qué más? Sí, próximamente estaré dando una conferencia y un taller para la Federación Mexicana de Psicología, la sede de aquí de Cuernavaca. Bueno, este foro se va a realizar el día 28 de abril y bueno, va a haber muchas ponencias, varios talleres. La ponencia que yo voy a dar es sobre poliamor, que va a estar de verdad muy interesante. Órale. El taller es sobre fantasías sexuales, que ese taller está muy padre. Siempre yo le pongo para mentes abiertas porque sí es necesario que la gente sepa que tiene que tener una mentalidad pues más abierta de lo común, ¿sí? Socialmente hablando, para que realmente disfruten el taller, porque si no incluso podrían sentirse incómodos. Órale. Tenemos que hablar de eso también aquí, claro porque está muy interesante. Para el próximo videoblog. Bueno, todos los que tengan dudas, preguntas, comentarios, dejen su duda, dejen sus preguntas. Si no ya sea quieren, abajo del video o vía inbox. Si no quieren de que, ay no, ¿cómo voy a preguntar y todo el mundo lo va a leer? Manden un inbox, un mensaje privado y ahí les contestamos. Temas que quieran ver, tanto de sexualidad como de otros temas, comenten. Ya saben dónde encontrarla si necesitan cualquier tipo de ayuda, orientación, etcétera. Si necesitan información sobre el taller que va a estar dando y todo eso, directamente en tu Facebook, en tu teléfono. Y pues nada, Isi, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Fue un placer. Para mí también fue un placer, la verdad. Y vean entre charlas para que tengan tema de conversación con sus parejas, porque hablamos de todo. Así es. Muy bien. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Adiós. Y seguimos en contacto. Nos vemos.